enfermedades, y más en veterinario tenemos agentes virales que producen los ácidos, así que por ahí mencionaremos algunas más de orden químico, físico, más de los humanos, en realidad más de humanos estudian esto, ¿no? Por ahí vamos a ver algunos de tipo veterinario, ¿no? Luego veremos alguna aproximación de diagnóstico por ahí, con laboratorio, los datos, citologías, patologías, ese tipo de cositas. Uno se tiene, ¿no? Por ahí que lo pueden colocar, por ahí también vamos a hablar sobre si lo preparan lo clásico como tal, ¿no? Como una consecuencia de todo este evento clásico. Por ahí vamos a hablar. Por ahí. Es lo que las diapositivas, como nosotros nos dan, está bien enfocado a humanos, humanos, probablemente se esté basando mucho más en el Robbins que en otro libro para hacer estas clases, pero bueno, ahí podemos hablar de una cosita y pegarlo al lado del veterinario, ¿no? Incluso es más de saca y tal, pero igual, podemos poner algunas cositas en cuestión para la discusión. Entonces, básicamente es eso. También vamos a hablar, a discutir un poquito de la graduación, la estadificación. Ahí siempre voy a hacer una salvedad, ¿no? Porque a nivel veterinario es diferente, el proceso biológico como tal. Incluso las neoplasias de por sí son diferentes, cada una es una especialidad diferente. Ya a nivel de especialista, oncólogo, uno ve diferentes, cuál es la clasificación. Hay una forma muy general, como la vamos a ver, esta también vamos a poner detallar algunas cosas. ¿Ya? Entonces, comenzamos, ¿sí? Con la parte de los agentes carcinógenos. Recuerden que todo lo que te produce neoplasias se puede considerar como carcinogénico. Entonces, ese es el término, el adjetivo carcinogénico. Pueden ser de tipo genético, o sea, ya establecido, tal, o pueden ser los mediadores que estábamos hablando sobre el químico, físico, virales, incluso en el caso de una cepa. Estas que van a alterar, recuerda que habíamos hablado de los protoncogenes, los supresores de tumores, los genes supresores de tumores, los que regulan la proliferación de las células, en este caso, ¿no? Que están ahí mediante la parte apoptótica, la parte proliferativa. Entonces, cuando hay una alteración de ese nivel, ¿no? Dependiendo de cada uno, si los inactiva, hay una alteración de los genes o la transcripción de esto, o activa los protoncogenes, ¿no? Los genes que están dentro de nuestra cadena de ADN y que justamente me decía que ayudaban a la populación de la proliferación. Si hay alguna de estas unas alteraciones, va a haber un acúmulo de esto, va a empezar a acumularse, puede haber estas alteraciones para que recién te dé una expresión. Y cuando hay una subpoblación con diferentes propiedades malignas, ya es lo que denominamos el tumor de malignidad, ¿no? Esto ya lo estábamos viendo, ¿no? En la anterior clase, que es en casos humanos, tenemos una lista, ¿no? Que ya conocemos, evidentemente, por ejemplo, el tabaquismo, las carnes, los productos ultraprocesados, la carne roja también están dentro de ese nivel, que no tengan tanta publicidad por el tabaquismo, pero también se considera un colegado carcinogénico, ¿no? La luz ultravioleta también. Esto es el caso porque ya se sabe que hay una causa directa con la producción de este tipo de enfermedades, ¿no? Este tipo de patologías neoplásicas. Acá nos dan un ejemplo, ¿no? Es bien conocido, los ejemplos
relaciones del humano con las neoplasias, por ejemplo, los limpiadores de orina, en su momento, este oficio que había en esas épocas, victorianas y todo. Había una correlación directa, ¿no? Ya de causalidad, ¿no? Que si es que no había una higiene adecuada o no, o el material carcinogénico permanecía en ciertas áreas, por ejemplo, en el caso del escrotal, si no me equivoco. Recuerdo que era más del tipo escrotal, el cáncer, era cáncer del tipo escrotal. Algo tan simple como el hecho de asear la zona, ¿no? Evitar justamente que haya un contacto con el carcinogénico, por lo tanto, una proliferación de la neoplasia, ¿no? Es uno de los tantos agentes carcinogénicos de tipo químico que vamos a poder ver, ¿no? Y esto está bien estudiado en el caso de humanos o como modelo animal, por ejemplo, ratones, ¿no? Donde justamente necesitan tener una neoplasia ya estandarizada, por decirlo así, que justamente te dé un tipo de evento para que tú puedas ponerle pues algún factor que puedas ya sea curarlo, tratarlo, estudiarlo, ¿no? Esto sí es muy bien establecido, lo que es la carcinogénesis química, ¿no? ¿Y qué se sabe? Que justamente hay una serie de eventos que se van a dar para desarrollarse la neoplasia como tal. Hay un proceso de iniciación, ¿no? En donde hay un impacto, hay una alteración de las células, no necesariamente ya proliferativas, solamente hay una alteración a nivel genético. Luego tiene que haber otro evento, no necesariamente el mismo agente, pero tiene que haber otro evento, otra situación en donde ya se dé más la proliferación de estas células que estén alteradas. Y por último tenemos lo que es la progresión, cuando ya se da el desarrollo del tumor maligno, ¿no? Cuando ya hay proliferación de este problema de mucho. Y esto, como les digo, esto está más estudiado en modelos animales sobre lo que le pasa al humano, ¿no? Como les decía, hay un proceso de iniciación, promoción, corrección, en donde va a desarrollarse justamente este tipo de lesiones. Se entiende mejor con este experimento, con esta serie de eventos, en donde acá hay dos situaciones. Uno es este componente que es el hidrocarburo policíclico, que es la X, que van separados en 5 grupos y en 4 de ellos les están colocando en diferentes términos, ¿no? Se colocan primero y luego. Luego tenemos otro agente, o el productor se denomina clínico, que es el aceite adhesivo, ¿no? ¿Y dónde también se le coloca a este número? En dosis quincenales, mensuales, le colocan de una forma periódica. Pero si se dan cuenta, hay una respuesta diferenciada. Si solo colocas el agente promotor o el iniciador, como les decía, que solamente altera una parte de ellos, no va a producir tumores. Si lo colocas después de lo que es el agente promotor, el que va a dar la proliferación, por decirlo así, ¿no? Si lo colocas después, tampoco te va a producir tumores. Y si no lo colocas, bueno, obviamente no. Pero si es que colocas el agente iniciador primero, donde va justamente a tener una alteración
genética que va a mantenerse, y luego colocas el agente promotor que va a alterar la parte más proliferativa, independientemente si lo colocas inmediatamente después del agente inicial o mucho después de lo que es la colocación del agente inicial, igual te va a producir tumores. Entonces este evento justamente indica pues, que en el caso de una carcinogénesis química vas a tener esa serie de eventos. Necesitas cumplir con esos requisitos, tanto un iniciador como un promotor. Si el iniciador viene luego de la gente que promueve la proliferación de medida, no te va a producir porque la alteración necesita estar antes, ¿no? Y si solo tienes alteraciones proliferativas, no tienes la alteración genética, tampoco te va a producir, ¿no? Esa es la lógica detrás de lo que es la carcinogénesis química en este caso, que básicamente se entiende de esta forma, ¿no? Es otra aproximación a nivel ya un poco más sistemático. Recuerden que estamos hablando de los vivos, seres que van a estar constantemente, o se están renovando constantemente, ¿no? Esa también es la razón por qué algunos que tienen el hábito de fumar desarrollan neoplasias más rápido que otros, ¿no? Porque justamente hay una etapa de desintoxicación, expresión, o sea, hay un periodo en donde hay una reparación de la, ¿no? Hay células que mueren, ¿no? Células que se rebasan, y luego hay células que logran sostenerse en el tiempo. Pero de todas maneras, ¿qué va a pasar si ese evento se mantiene? Por ejemplo, en el caso de humanos, en la parte de tabaquismo, va a haber una lesión permanente de la diabetes. Eso va a ser tu fase de iniciación, ¿no? Donde ya tenemos una mutación latente, donde ya hay un problema como tal. Luego que viene la parte, al menos de la carcinogénesis química, lo que es la proliferación celular alterada. ¿Por qué? Probablemente porque dentro de esa lesión, donde constantemente ha habido inflamación, ha habido alguna alteración, mutó cierta parte del ADN en donde había la proliferación. Entonces, tienes tu parte proliferativa más tu lesión de iniciación alterada, solo queda que la neoplasia o las poblaciones, subpoblaciones neoplásicas empiecen a adquirir más mutaciones que en términos simples que eran esto, criterios de malignidad. Y que la suma de esto van a determinar el desarrollo de la mutación. De los carcinógenos químicos tenemos lo que son de acción directa, o sea, la misma molécula, el mismo agente como tal, genera neoplasia, o sea, no necesita alguna transformación metabólica. Y también tenemos lo que son de agentes indirectos, los cuales sí necesitan una transformación metabólica, o necesitan ir al hígado, al riñón, a procesarse, y ahí sí generan los problemas neoplásicos como tal. Acá, en esta definición, por ejemplo, entra lo que es todos los químicos antineoplásicos, las terapias farmacológicas, los antineoplásicos como tal, te producen neoplasias. O sea, esos si es que alguna vez han hablado por ahí, con la clínica, la Cristina, por ejemplo, que es tan común en nuestro medio por el hecho del TBT, a veces se manipula de una forma ligera, lo cual no debería ser, porque ese fármaco antineoplásico tan accesible puede producir neoplasias. No está
contacto directo con ese tipo de eventos, por ejemplo, en la clínica diaria y tienen el problema de estar en contacto. Es un agente de plaza. ¿Qué otros más por ahí? El mismo formol también, un agente de plaza. Pero obviamente, si uno está una vez, no le va a hacer nada. El problema es la incidencia. Es bien conocido el caso de la carcinogénesis por los helechos que causa el carcinoma suprarrenales, en el caso de los comidos. Incluso en nuestro país tenemos hay reportes de estos, unos años ajenos a nuestro medio, en donde básicamente este lecho que es consumido por bovinos de pastoreo principalmente, cuando comen este vegetal, estos son los tipos secundarios, claro, si los equivoco. ¿Por qué? Porque justamente necesitan entrar en el metabolismo hepático para poder desarrollarse como un agente carcinogénico total. No es directamente, tiene que metabolizarse. Una vez metabolizado, empieza a circular lo que es justamente el agente carcinogénico y afecta principalmente la mucosa intestinal. Y ahí es donde desarrolla el carcinoma pseudo-transicional, por ejemplo, el carcinoma epitelial, ¿no? Y es, como digo, bien conocido esto, incluso por ahí un estudio lo probó en cuyas y también hacía ese pero no con recuerdo que decían que no era tan sensible, no lo producía en un porcentaje adecuado para hablar de una causalidad, ¿no? Pero había cierta relación. Ese tipo de cositas, ¿no?, tienden a tener justamente carcinogénicos. Estos de acá estos más humanos. Dentro de los carcinógenos químicos vamos a ver los naturales. En naturales, por ejemplo, ahí estaba lo que son las aflatoxinas, que es producido por hongos. Caso de veterinaria, llega a producir lesiones de tipo hepática como tal, pero no llega a producir neoplasias. Llega a ser una solución más de tipo inflamatorio. Pero supongo que igual llega a ese punto. Otro que más tenemos, amidas. Esto es más, por ejemplo, de conservantes. Claro, en humanos, como les digo, ¿no?, hacer un animal longevo, los cambios genéticos o las mutaciones genéticas se acumulan mucho más tiempo y así pueden llegar a generar neoplasia. Otras carcinógenos químicos, aminas aromáticas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, básicamente estos son los relacionados a la combustión, ¿no? Incluso de la razón por la cual se dice que las parrillas, lo que son alimentos, las cecilinas, eso que son conservados, son producto de estos ahumados. Esto también está relacionado con el problema de plástico. Y obviamente el tabaco es necesario explicar. Por acá nos ponen una aplicación, una ilustración de lo que es. Ustedes han visto las papas estas que tienen adentro al corte son moradas, ¿no? Sí, la huelga. Claro, hay algunas que tienen una
pigmentación medio morada, medio azul. Estuvieron de moda hace unos años cuando se hablaban de papas nativas y eso. Ya, esos pigmentos, como tal, se supone que están relacionados a que como crecen en altura y en áreas de, por ejemplo, Puno o áreas del altiplano, como ya hay gran cantidad de rayos UV, la misma grupo vegetal empieza a producir cierto pigmento para protegerse de esas alteraciones. Entonces, bajo esa lógica, toda esa coloración que son moradas, azuladas, de estas, se supone que tienen cierta protección neoclásica, ¿no? Para el cáncer, por ejemplo. Entonces, acá te explican que ese tipo de pigmentos tienen ciertas características neoclásicas o protegen. ¿Por qué? Porque tienden a proteger esto de acá, ¿no? Lo que son las vías de campasas, las vías de proliferación, inhiben fases de crecimiento, si inhibes una proliferación desmedida, justamente está protegiendo contra ciertos eventos neoplásicos, ¿no? Esa es la lógica detrás de este tipo de eventos o de experimentos. Pasamos al otro lado, la carcinogénesis por radiación. Recuerden, radiación son esas ondas electromagnéticas, ¿no? Que estamos expuestos, desde las más básicas, que son las de radio, hasta las más peligrosas, por decirlo, que son las de bombas atómicas, que llegan por acá. ¿Cuáles son las que más deberíamos conversar? Los rayos UV, obviamente, no tenemos que estar. Y eso es de implicación veterinaria también, ¿no? Les comentaba por ahí en algún momento lo que es la generación de carcinoma de células escamosas, por ejemplo, en el gato, en el típico gato blanco, sin pigmentación, sin melanina, sin protección. Entonces, ¿qué generaba? Justamente neoclásico. Y era uno de los pocos neoclasias que generaba el camino completo, ¿no? O sea, había una neoclasia, había una displasia, una neoclasia, una clase, es un poco más antes de llegar a ser un carcinoma de células escamosas, es decir, una neoplasia, que era el principio cerebral, pasaba por una fase que era de tumor de célula basal, ¿no? Que podría ser su fase anterior, benigna, pero que como se usa en veterinaria o desde un gato, poco se llegaba a diagnosticar, ¿no? Se diagnosticaba ya cuando había lesiones monstruosas en la parte de la región más externa del oído, ¿no? De la oreja. Donde también lo vemos, por ejemplo, en bovinos, en equinos, que no tienen o que tienen estas áreas despigmentadas, que están en los cantos de bovinos, por ejemplo, se nota más o hay mayor frecuencia de este tipo de neoplasias en el canto medial, no está pigmentado adecuadamente y los rayos ultravioleta pueden llegar a generar este tipo de neoplasia. Esto de acá del espectro, de todas maneras siempre lo vamos a. De nuevo, tenemos el caminito que en la parte de la carcinogénesis química, acá también la podemos enfocar. Tenemos un periodo de iniciación donde hay una alteración del problema, por ejemplo, del TP53, del RAS, que son
vías metabólicas. Entonces, cuando ya hay una alteración inicial que se va a transmitir a las células posteriores, se va a mantener, ¿no? Eso es lo que conocemos como metabolismo. Luego, tenía que haber otra etapa, que era la etapa de la producción, que afectaba más la índole proliferativa. ¿Qué podemos hablar en este caso? Una inflamación crónica. Recuerden que una inflamación crónica va a estar constantemente liberando agentes proinflamatorios, va a haber una comunicación celular exacerbada. Entonces, va a estar constantemente las células van a estar comunicándose. Entonces, eso te produce o puede generar fallas a nivel proliferativo, ¿no? Ese ambiente tumoral, ese ambiente inflamatorio puede generar tensión. Acá tenemos la proliferación de un, digamos, un cambio, en este caso, cuando ya tenemos la iniciación y la producción, lo que queda solo es la progresión del evento neoplásico, ¿no? Es decir, la acumulación de diferentes factores o diferentes mutaciones genéticas, ¿no? En donde ya, ¿qué va a pasar? Va a haber la y obviamente su última expresión, que es la metástasis. La metástasis es cuando esta célula neoplásica puede llegar a pasar hacia otro tejido. Eso ya indica un grado de malignidad marcado. Por acá nos ponen esto, ¿no? En cuanto a la radiación ionizante, las aplicaciones en el humano, ¿no? Es bien conocido el evento de las bombas atómicas, que dio gran cantidad de rayos gamma, en donde todas esas personas que no murieron por la explosión dentro del rayo, sino a los cuales vieron el destello, solo ver el destello, murieron pues lentamente, una agonía. Incluso los mismos reportes, cuando empieza a ver esta cosita, los mismos afectados dicen que era mucho mejor morir en un momento que después, porque empezaban a desarrollar neoplasias, neurocemias principalmente, sarcomas por ahí, ¿no? Entonces, una lenta agonía desarrollada bastante este tipo de neoplasias. ¿Por qué? Porque habían sido bañados por este tipo de rayos gamma principalmente, ¿no? ¿Qué otros rayos podemos estar hablando por ahí? Los mismos rayos X, los que tenemos para realizar las placas radiográficas, las tomografías. Recuerden que una tomografía es como un rayo X, pero cientos de estos para que dé una imagen más compleja. También hay cierta una relación con la causalidad en la producción de tipo de neoplasias y el evento que tanto. Y bueno, la salvedad es esta, ¿no? Si se desarrolla una placa hace un tiempo, no hay problema. El problema es, de nuevo, ¿no? La aplicación constante, la aplicación reiterativa de este tipo de eventos, en donde vas a ir acumulando este tipo de mutaciones genéticas. Sería el caso de la radiación como un problema de carcinogénico físico. Aquí está más desarrollado, bueno, en el caso de humanos, leucemias, cáncer de tiroides, pasamos al siguiente tipo de carcinogénesis, que es carcinogénesis de tipo viral. Acá sí nos atañe un poco más, ¿no? Porque ya es más de
hace es insertar un copete viral dentro del ADN, ¿no? Lo inserta y empieza a producir lo que es una mutación a ese nivel, y luego las siguientes células van a ser ya de una carcinogénesis adulta. Mientras que la carcinogénesis indirecta es básicamente por la inflamación crónica o inmunosupresión que pueda generar, ¿no? Constantemente está tratando o jugando a ese nivel, y por consecuencia vamos a tener este tipo de lesiones. Como les decía, los retrovirus, en el caso los más conocidos, el virus de la leucemia femenina, el virus de la leucosis bovina, MARI, en el caso de AIDS, están entre los más comunes, o los papilomavirus, por ejemplo, ¿no? También generan lesiones. Herpes virus, bueno, el hermano de los herpesvirus, herpesvirus de más papilomavirus, ¿no? Papilomavirus te generan esos papilomas, esas neoplasias exofíticas que aparecen de forma digitiforme. Estos se pueden transmitir localmente, directamente, ¿no? Por contacto directo, secreciones, fomines también. Y en el caso, por ejemplo, no todos reproducen neoplasia como tal. Está el caso del virus de la leucemia felina, que dentro de todas sus posibilidades de generar lesiones, solo un escaso porcentaje de produce la neoplasia como tal. No todos los gatitos que tengan leucemia felina o que sean positivos a leucemia felina van a tener neoplasia. Es más, la gran mayoría solo está de tipo subclínico o su parte inmunosupresiva. Solo se habla de un 4 o 5% que desarrollan la neoplasia, ¿no? La masa de mediastino o la masa a nivel animales, ¿no? Como decía, tenemos leucemia femenina, leucosis bovina, leucosis aviar. Es diferente al MARI, porque se confunde con el MARI, porque es la leucosis aviar. O sea, como el de Bowles, este sí es nuevo, este no lo tenía marcado, pasa en la retrovirus en general. Por ejemplo, esto es lo que decía el MARI, la enfermedad del MARI también está prevalente en todo nuestro país. Bien, ¿qué lesiona o cuál es la célula que genera problemas? Los linfocitos. Los linfocitos, los T, si me equivoco, son los que te generan lesiones. Se insertan en la célula, empieza a generarte problemas de proliferación básicamente, y los subsiguientes son neoplásicos, ¿no? Y tenemos esta proliferación que vemos acá. Les decía que se confundía con el de la leucosis aviar, o era un diferencial muy próximo a la leucosis aviar, porque también le generaba problemas a nivel de los linfocitos, pero el MARI le generaba neuritis, o sea, se iba a la parte de lo que es los nervios, la ciática, por ejemplo, el miembro, porque se hace necropsia de algo, por ejemplo, como está prevalente en las personas, se revisa el nervio de la ciática siempre. Entonces, hay es parte del protocolo de necropsia. Entonces, esos son los tumores más, bueno, los virus que producen
Luego, para seguir conversando sobre esto, tenemos lo que es las consecuencias de las neoplasias como tal. Las neoplasias a nivel clínico no solo proliferan y generan una masa, ¿no? O sea, a ver, vamos desde cero. Una neoplasia, dentro de todos sus problemas que tiene, no es solo uno. Es primero que hay una proliferación de una célula, ¿no? Que es atípica, que no es funcional. O sea, primero te va a estar consumiendo energía de la que no se va a usar, no sé, pues en producir algún evento, una función como tal. Ocupa un lugar y reemplaza tejido bueno. Pues también estás teniendo otras alteraciones. Pero no solo es a nivel local, sino que te va a producir esto de acá, que son los síndromes paraneoplásicos. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Básicamente todas las consecuencias que puede tener el desarrollo de una neoplasia. Entre estas, cuales están más marcadas, con lo cual uno puede ver caquexia. Caquexia, es decir, el animal o el ejemplar o una neoplasia va a empezar a perder condición corporal. Eso que implica para adelgazarse, va a consumir su misma proteína, ¿no? Ya sea por lo que les digo que los tumores son tejidos metabólicamente demandantes. O sea, su mismo hecho de querer proliferar en gran cantidad hace que extraiga gran cantidad de energía. ¿De dónde va a sacar esa energía? Pues justamente no solo del alimento que ingresa, sino también de su misma reserva. Una de esas cosas que es la caquexia. No solo es por el lado metabólico, sino que el tener la neoplasia, como les decía, hay un dominio del tejido, hay un dominio de la parte inmunidad, de la parte inmune. Y uno de esos dominios es justamente la producción de ciertos mediadores celulares. Entre estos, la presentación justamente de la caquexia es este de acá, que es el factor de necrosis tumoral, que también está implicado en el movimiento metabólico. Es uno de las causas del síndrome de neoplasia. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, las consecuencias. Hay tumores que son productivos, por ejemplo, ¿no? Hormonalmente hablando. Este es el caso de humanos. Pero, bueno, sí, este es el caso de humanos. En el caso de veterinaria, vamos a hablar de la hipercalcemia. Hay ciertas neoplasias que producen una elevación muy marcada de calcio a nivel químico. Por ejemplo, tenemos el adenoma o el adenosarcoma en glándulas anales, en el caso de perros, que están relacionados con el metabolismo. Tiene, su bioquímica sale elevadísimo lo que es el calcio. Y no solo eso, sino recuerden que si hay gran cantidad de calcio a nivel sistémico, va también a haber algún depósito, eso también nos afecta. ¿Qué más tenemos por acá? Hay neoplasias, por ejemplo, del testículo, como el tumor del seno de Sertoli, que producen andrógenos. A la hora de producir gran cantidad de este tipo de hormonas, va a haber problemas de tipo dermatológico, ¿no? Que va a parecer que puede ser un problema, un paciente endocrinológico, pero en realidad el problema es el tumor productor, el exceso de hormonas. Otro, también hipercalcemia podemos ver en linfomas. Entonces, hay este tipo de relación con el síndrome paraneoplásico.
anestesia, lo que es producción de hormonas características. En este caso, por ejemplo, lo ponen en humanos y acá hay un caso, ¿no? Vamos a hablar acá de luego signos más específicos, ¿no? Como las consecuencias de estas alteraciones hormonales, como alopecia simétrica, alteraciones dermatológicas. Obviamente que si tienes una leucemia por ahí, vas a alterar lo que son los factores que te producen tus blastos, ¿no? Eritroides, mieloides, por lo tanto vas a tener una anemia, una leucopenia, todo lo que tenga que ver a ese nivel. Pero lo demás ya se pone un poco más difícil de encontrar, ¿no? Como serán las intestinales, glomerulopatía, es un poco más. Tal vez en plasmocitomas, cuando hay sobreproducción de cuerpos como tal, con esa unidad de glomerulonefritis, cuando de lógica a esa referencia, es un poco difícil, ¿verdad? Más común de crítica diaria sobre lo que se estaba comentando. Bueno, acá es lo de la diseminación del peritoneo, ¿no? Ese es un nombre en realidad. Una cosa es que la neoplasia vaya de un sitio primario hacia un órgano fijo, digamos, un pulmón, el nódulo, el hígado, el riñón, que son los órganos fijos por excelencia, ¿no? Pero otra cosa es que se disemine, o sea que llegue al peritoneo, le pase un libre y empiece a reproducirse y no tenga un límite, ¿no? Eso más es una relación con carcinoides en términos de esa pornografía. Es otra vía de diseminación de la neoplasia fetal. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la esterificación o la evaluación de cáncer. Esto es, como le digo, desde una perspectiva patológica, ¿no? Y referenciado en el COMIS. Es una forma muy general de verlo, en realidad. Cada neoplasia es muy específica, muy de nicho, muy de sus particularidades. Pero nos ayudan a entender cuáles son este tipo de diagnósticos. Recuerden que la esterificación va a estar relacionado íntimamente o va a estar dado para la aproximación clínica. Eso es lo importante. Si tienes una aproximación clínica, lo que te importa es justamente el pronóstico. O sea, qué tanto va la sobrevida que pueda tener la mascota. Que por ejemplo, esa es una de las cosas que en humanos y veterinaria tratamos de hacer entender.
gato. Como ellos tienen un periodo de vida más corto, esos días, esos meses, no son tan cortos, en realidad es un tiempo mucho más alargado. Entonces es una forma de hacerle entender a uno que no es tan, no son periodos de vida cortos en su caso, sino que desde el punto de vista de una mascota tiene su valor. ¿En qué nos basamos esto? Básicamente a nivel de las características de las células tumorales. En el índice mitótico, es que acá es donde les digo que empezamos a chocar con la parte de veterinaria, ¿no? Como estábamos viendo, por ejemplo, en la clase anterior, la clase práctica, ¿no? Los criterios de malignidad no es solo uno, no podemos dar solo por el índice minótico o el grado de infiltración. Cada neoplasia, desde un punto de vista de diagnóstico histopatológico, tiene su particularidad. No es lo mismo ver el grado de infiltración de un mastocitoma, por ejemplo, que puede ser solo hipodérmico o dérmico. No es lo mismo que el grado de infiltración del melanoma. El comportamiento clínico que va a tener estos dos son cosas diferentes. Toma desde la perspectiva de cada uno. Que me ponga un índice mitótico está bien, pero no es para lo mismo. No es el TBT, por ejemplo, es un índice mitótico muy elevado, tiene gran cantidad de color linfoma, por ejemplo, sería más adecuado. No, tenemos linfomas y TBT. En los dos vamos a encontrar gran cantidad de figuras de mitosis. El linfoma normalmente es más encapsulado, tiende a ir linfonódulo, pero por ejemplo el TBT se infiltra, ¿no? Entonces a eso quiero llegar, ¿no? Que cada criterio de malignidad tiene su particularidad. Pero en este caso, viéndolo de una forma mucho más genérica, como les decía, se puede basar en eso, ¿no? El criterio de las células tumorales, el índice mitótico, puede tener grados de 1 a 4. Claro, y esto es bien general, o sea, con el bien diferenciado, cuando les decía que se podía ver el tejido al cual quería asemejarse, ¿no? Por ejemplo, el hemangioma que vimos en su momento, ¿no? Había un hemangioma donde se veía como si fuese células que estaban reuniendo bien bonito, ¿no? Tenía un circulito que todavía formaba una cavidad, mientras que el hemangiosarcoma ya era una célula que era un grupo de células que estaban totalmente diseminadas, ¿no? Estaban totalmente sin forma. Esto es un gran proceso. Acá, ¿no? Por ejemplo, obviamente este va a ser más diferenciado y este está muy diferenciado. Acá vemos las células animalizadas, todavía respetando la base de lo que es la lámina propia, no está comunicando. Vemos la diferenciación de células calcifórnicas. Lo más que podemos ver es una proliferación de células. Pero acá, a pesar de lo borrosa que está, podemos ver que ya hay varias capas, ¿no? Hay proyecciones papilares, hay un componente inflamatorio. No vemos que todavía bueno, el imagen no lo permite, pero si podríamos pensar que probablemente ya esté infiltrando eso. Luego la anisocitosis, que es la diferencia. Acá vemos células verticales, ¿no? Acá ya no vemos ese patrón, como más grandes, más chiquitas. Y hay que hablar de los núcleos.
no hay una línea, no es solo una monocapa, sino hay una proliferación exacerbada. No hay un respeto de los límites celulares, la polaridad ni que se abre. Entonces, hay toda una serie de llegar mucho. Llegar está esto que les decía, que ya era un signo de malignidad aberrante, que es una figura de mitosis como las atípicas. ¿Por qué vendría a ser las atípicas? Porque tiene tres estructuras, ¿no? Tiene tres palitos. Las mitóticas, las figuras mitóticas normales, son las que vamos a ver en anafase, interfase, ¿no? Cuando se separaban, estaban en pares, luego se mezclaban, se juntaban, formaban estrellas como tal, pero cuando vemos esto de acá, esto significa que ya ha alcanzado un nivel de malignidad clásico, ¿no? Alto. ¿Qué más tenemos para estadificar como tal? Tumor de tamaño. Es lo que les decía, ¿no? Puedes tener una neoplasia, un tumor mamario, de estos que crecen, son prominentes, grandes, pero no lo vas a comparar, por ejemplo, con un mastocitoma o un melanoma chiquitito que aparece en la parte mundial. Estos melanomas que aparecen en la cavidad oral, en la parte de las armadillas, son muy agresivos, ¿no? Entonces, ven cómo es que esta formación genética no se aplica tanto, ¿no? O por ejemplo, en el caso de tumores felinos, por ejemplo, tumores felinos, recuerden que la gran mayoría de los tumores que hay en esta especie no tienen que ser grandes, no tienen que ser de un tamaño prominente. Solo el hecho de estar, ya uno debe pensar en que esa neoplasia es maligna. Puede ser muy pequeñita, puede ser muy, pero puede tener una capacidad de infiltración, de metástasis, ¿no? Incluso la leucemia, ¿no? La leucemia, que es la neoplasia de células progenitoras, no tiene tamaño. Esas cositas ayudan a entender que esta aproximación de la estratificación ayuda, pero que no es la más adecuada. Incluso este es de humano, como les digo, ¿no? Le ponen un avión, en donde se ve este tema. Tumor, linfonódulo, metástasis. ¿No? Y esto, una cosa también que deben entender, que una cosa es la estratificación a nivel de diagnóstico histopatológico y otra cosa es la estratificación a nivel clínico. El clínico, el oncólogo veterinario en este caso, hace justamente la estratificación del paciente, del tumor en específico. Por ejemplo, en el caso del melanoma, por ejemplo, lo que él va a decir es un melanoma en grado 3, clínicamente hablando, pero histopatológicamente es un melanoma amenanocítico de alto grado, por ejemplo, ¿no? Son cosas que van a estar relacionadas, claro. Y esto tiene en la lógica detrás de esto, es que le ponían números, le daban un valor cualitativo, ¿no? Si había un tumor primario en cierta zona que no tenía infiltración o que no era muy diferenciado, como dice acá, le colocaban un número. Si estaba afectado a nivel regional, o sea, si había alteración a ese nivel, le colocaban otro número, ¿no? 0 o 1. Y al último, si había metástasis o no, entonces eso te daba una sumatoria y había parámetros para cada. Como es
eso está edificado. Pero como digo, esto es una forma muy genérica, muy básica de las cosas. Tenían menos de 2 centímetros, de 2 centímetros. Es otra perspectiva, no son seres humanos. Pero te ayuda a entender, pues, de que justamente el evento neoclásico es una progresión, siendo los más benignos o los que tienen menor agresividad, los que están a este nivel, y los que están más anaclásicos o cuando ya se pueden diseminar. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? ¿No? Mencionar un poquito sobre lo que es el diagnóstico. El diagnóstico para neoplasias en nuestro caso, ¿no? Y a ver, acercándolo a nuestro contexto, a la parte de veterinaria. Toda neoplasia, o todo punto, o todo nódulo que encuentren, deben hacer nuestro patógeno. Es la única que le va a dar el nombre y apellido de la lesión. Por más que parezca macroscópico benigno, o por más que parezca un quistecito, igual. ¿Por qué? Porque hay ciertas neoplasias que pueden ser quísticas, hay ciertas neoplasias que le producen quistes, y por ello es importante, ¿no? Saber cuál es el diagnóstico comunal, por más benigno que sea, es la única aproximación. Ahora, ¿tenemos otra aproximación? Sí, la citología. La citología lo que hace es justamente, no ves el tejido, pero sí ves las células. Entonces, lo ideal es que antes de hacer una biopsia directa a una masa, por más externa o esofítica o lo que fuese, lo ideal es hacer los exámenes citológicos para justamente evaluar si es. La citología te va a ayudar a separar, ¿no? Si es una neoplasia, si es benigna o maligna, si es un quiste, si contiene algo o no, o si es un proceso inflamatorio. Te divide a grandes rasgos el proceso. Si es un proceso neoplásico, lo que necesitas justamente es hacer la histopatología para ver si es, no sé, pues un adenocarcinoma, células escamosas, el grado 2. Ese es el camino adecuado que tenemos que seguir para el diagnóstico general. Para la citología, a veces confundimos los términos entre citología e histopatología. Citología es con la aguja, raspado, hisopado en algunos casos. Cuando está ulcerado, ayuda a que bien. Ambos exámenes tienen sus límites. Hay eventos en donde, por ejemplo, un TBT con citología, tranquilamente se diagnostica. Un mastocitoma con citología, también, no hay problema. Hay tumores epiteliales que se le puede sacar, ¿no? Es ya bien. Pero hay otros eventos donde sí ya es más difícil, por ejemplo, linfomas. Ves un tumor alargado que es una citología, ahí se complica un poquito más la cosa. Estas neoplasias que son altamente vasculares, por ejemplo, hemangiomas, hemangiomas, lo pulsas, te genera una hemorragia y luego sacas mucho contenido. También tiene sus límites. La histopatología también tiene sus límites. En el sentido que
vinculado al clásico, no se puede ir más ni menos. A veces se necesita otras aproximaciones. Desde acá, por ejemplo, bueno, lo que hablábamos del nuevo, lo que es cuando hablamos que ya estábamos en ese límite, donde parece una cosa, no parece otra, ahí vamos a esta de acá, ¿no? La inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, pues básicamente lo que hace es teñir ciertos antígenos o unirse a ciertos antígenos muy propios, ¿no? Ya sea epiteliales, ya sea de tipo conectivo. De los conectivos, cada célula va a tener una proteína muy particular, ¿no? Los condrocitos van a tener cierto antígeno, las células endoteliales van a tener cierto antígeno y así sucesivamente. Esto lo que hace es justamente unir un cuerpo junto con ese antígeno que lo va a dar. Cuando se pone muy anaplásico la visión, como esta de acá, no sabemos si es un fibrosarcoma, un rhabdomyosarcoma, un leiomyosarcoma, uno de estos, lo que hacemos es justamente darle su parte de inmunohistoquímica. O también usamos algunos mediadores para lo que es la proliferación celular, KS67, por ejemplo. ¿Con qué fin? De nuevo, todo esto del diagnóstico, de la psicología, de la química, tiene que ir basado en la evidencia del diagnóstico. De nada sirve no decir eso. Lo que pasa con los hemangiomas, los sarcomas. Hemangiosarcoma, cavernoso, tipo, bla, bla. Así sea el cavernoso, el sólido, o pero todos estos van a tener el mismo comportamiento clínico. Entonces, a veces la parte histológica no ayuda mucho. Por eso le decía que cada tumor tiene su particularidad. Y va con eso. Y todo eso lo que estamos hablando es justamente para que al oncólogo le sirva y diga, tiene estas características, entonces en base a estos estudios tiene un pronóstico de vida normal. Y ya el oncólogo verá qué terapéutica usar, ¿no? O sea, la mejor en mi caso. Pero la parte diagnóstica es justamente para eso, para ser la base de las decisiones clínicas. Eso es lo que les decía, ¿no? El anticuerpo se une con ese antígeno específico. Por ejemplo, el que se usa es el melanina. Por ejemplo, los melanomas que les decía que se volvían anaplásicos, incluso en la lámina veían ciertas. ¿Se acuerdan que les traje un melanoma benigno y uno maligno? El benigno estaba completamente negro y el maligno estaba perdiendo su coloración. Ya, en esas células, pues, hay ciertas poblaciones que ya no se pintan con nada. Entonces, ahí usamos el melanín, por ejemplo, una inmunohistoquímica, para que nos digan, este es una neoplasia de tipo epitelial compatible con melanoma. Ya, entonces queda, ¿no? Como un melanoma, melanocítico grado, el último. Para eso sirve un inmunohistoquímico, para hallar dentro de esa célula anaplásica, dentro de esa célula totalmente alterada, algún resquicio que todavía me diga que es un melanocito, que es el que te va a dar el diagnóstico. Por eso les hago mucho hincapié en cuál es el origen celular, cuál es el estirpe celular que tiene cada neoplasia, que nos ayuda a determinar el problema. Hay algunos de los más conocidos, los marcadores CD45, los usan bastante, CD3, CD4,
comentarles también que lo que está más presentado ya se hace con mucha más frecuencia en las inmunoglóbulinas. Antes de pandemia era más un tema en nuestro medio, en nuestro contexto, pero un tema más académico, un tema más anecdótico, ¿no? Incluso, si queremos poner el dedo en la llaga, hay muchos de estos procesos inmunoquímicos que no están estandarizados. O sea, los hacemos, pero hay como que esa duda, porque si realmente me está diciendo lo que yo quiero. No, pero ya es sistema ya de ¿qué más? ¿Para qué sirve? Justamente para los tumores indiferenciados que les estaba comentando, los problemas, el origen que les decía que es importante, y todo lo que hacemos es para el diagnóstico. Diagnóstico molecular en el mundo civilizado sí lo hacen, pero acá no está mal, que es por citometría de flujo, por estas que es mucho más marcada. Si la tendencia sigue así, probablemente en unos años podemos. Yo les digo, ¿no? La citometría de flujo, por ejemplo, que se ve muchos con una muestra de sangre ya te están identificando el proceso de clásico. En humanos sí hay, en humanos se tienen diferentes marcadores y todo eso. Los marcadores también. Los marcadores tumorales, los humanos. Ese es el humano, que es bien conocido, que machos, gerontes, humanos, ya pasado cierta edad, no tienen que estar haciendo esto, se dispara. Supongo que veterinario no sirve de tiempo, por la demanda, porque incluso hay algunos marcadores tumorales que funcionan, funcionan. Es cuestión de seguir el paso del tiempo. Como digo, más que podríamos conocer por el tema ya de humanos que se hace, se saca sangre para los papás o algo así. Mallorca, cosas de Medellín también. Metástasis, bueno, eso ya hemos hablado, ¿no? Metástasis básicamente es el procedimiento que un tumor primario, pareciese que fuese, no hay como un tumor que siempre metastatiza, es frecuencia. Puede haber uno que otro puede desarrollar este problema. Y cuando se va hacia otro tejido que no es el de origen, eso se llama metástasis. Por ahí les mostraba una lámina de metástasis de un osteosarcoma, por ejemplo, luego tenemos. Ahora, ¿cuáles serían los tumores que uno piensa que metástasis tan rápido? Tumor de glándula mamaria. Incluso cuando tienen caninos que ya tienen desarrollados los tumorcitos, parte del triaje clínico es ya hacer una ecografía, hacer una radiografía para ver si es que no hay metástasis a nivel pulmonar. Otro que puede ser el osteosarcoma, como digo, esos son muy agresivos. Eso sí, tampoco van. Los melanomas pueden irse a diferentes partes del cuerpo. Hemangiosarcomas
más viscerales. El origen, por ejemplo, del hematosarcoma es mucho más frecuente en el vaso. Es un vaso muy grande. Puedes pensar en un nódulo y le hacen ecografía y encuentran un hueco en el vaso y luego encuentran un hueco en el riñón, un hueco en el hígado. Melanomas, los de bien un poco difícil, los otros que son los sarcomas, o sea, los de tejido conectivo, son más significativos. Así sería lo más común. La vía, hablarles por lo que se transporta, puede ser tanto linfática, o sea, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, como la vía sanguínea. Y se transporta como émbolos de metástasis. El nombre adecuado es, si tú estás ahí haciendo una lámina, bueno, realizando una lámina y ves que en tu linfonódulo ya tiene tu vaso linfático que está por ahí, así, por otro lado hay un vaso linfático tremendo, un cúmulo de células linfáticas que no tiene nada que ver por ahí, ya eso implica que hay un nódulo metastásico con la causa de metástasis. ¿Qué pasa? Entonces se lleva esto sería, chicos, lo que teníamos que hablar hoy para la última parte. Parece que nos han dado un poco de conceptos que teníamos que aclarar. ¿Alguna pregunta por ahí de lo que hemos estado hablando? ¿Algo? ¿Nada? Bueno, si no hay ninguna, tendríamos que ir abajo. Vemos qué hacemos. No he hecho nada de verdad. No he querido hacer nada. Porque estaba ahí. No estaba. Ya,